Bueno, pues nada. Volvemos a la marcha nuestra. Bueno, pues básicamente os explico. ¿Qué tal os parece? ¿Parece muy rollo o qué? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Pues ya. ¿Pero has terminado? Sí, sí, porque es más que ya en plena presentación del discurso que tengo que hacer ayer, mañana en Valencia. Entonces, a tu caso, después última hora, en la última hora. Sí. Da igual, por la última hora ya, ¿vale? ¿En la aquí de Castellón está en la calle Juan Ramón Jiménez? En la que de Castellón no. Bueno, va, pues vamos a lo nuestro. Básicamente, hoy... Una pregunta. ¿Área eso qué es? ¿Eh? ¿Eso que estabas haciendo, eso que es los centros esos que son de formación bonita? Sí, sí. No sabía. La veo yo. Vale, pues luego a las 9 lo hago. No os vais sin... Bueno, porque me sale mal. Venga, a lo que vamos. Bueno, básicamente, mirad, básicamente hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es las técnicas de comercio exterior y de la globalización. Entonces, básicamente en lo de hoy, pues bueno, simplemente os servirá por si algún día tenéis la posibilidad, que no es muy extraña, de trabajar con gente de fuera de España, pues bueno, os dará un poco la visión de lo que son las técnicas básicas de lo que es la exportación, ¿vale? Supongo, Mustafa, que tú te dedicas a la exportación, por lo tanto a ti se te encaja perfectamente, no sé tampoco en la empresa lo que haces, pero pienso que puede ir por ese camino, y el resto, pues tú también, ¿no? Tú eres rusa, ¿no? Creo recordar, ¿no? Entonces, bueno, pues explicaré un poquito las posibilidades que hay de la exportación, y no es de extrañar, es decir, aunque os parezca extraño, hay muchos documentos que, aunque no sean propiamente de un tema muy específico, porque fundamentalmente para dedicarse a la exportación hay que saber idiomas, ¿vale? Pero aún así muchas veces tendréis la posibilidad de entrar a trabajar en empresas donde veréis muchas cosas de las que vamos a hablar ahora, os tocará preparar documentos y sin saber idiomas se pueden realizar, ¿vale? En esta primera parte vamos a ver un nuevo concepto que es la globalización, y en la segunda parte lo que hablaremos ya de cosas concretas, de documentos, para que sepáis básicamente qué es cada cosa. ¿Parece bien? Muy bien. Pues bueno, básicamente empezaremos hablando de la globalización, ¿vale? ¿La globalización qué es? Bueno, pues veréis que la globalización es un tema que está en boga en los medios de comunicación últimamente. La globalización es un proceso que podemos entender que se ha generado pues del año 90 en adelante, ¿vale? ¿Y cómo se define? Se define básicamente como que cada día las fronteras de los países son más estrechas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en una situación donde el mundo pues cada día se va haciendo más pequeño. Entonces, la globalización lo que viene a decir es que, bueno, que básicamente hay una serie de factores que cada día son más comunes. ¿Por qué? Pues porque lo que es la comunicación está destrozando todo lo que es las identidades de cada país. Entonces, hoy por hoy, dices, bueno, yo siempre recuerdo una cosa que a lo mejor la he contado que me llamó mucho la atención, y es con unos clientes argelinos que cuando vinieron a España los llevé a Morella, los llevé a Peñíscola, los llevé a comer a la Albufera, lo típico que se hacía. Y entonces los niños, que un día que vinieron con los niños, lo que más impresionados estaban, es a donde más querían ir, es a McDonald's. ¿Por qué? En principio, no sé si ahora será así, en aquella época, esto era unos 10 años, en Argelia no había McDonald's, ¿vale? Y entonces, claro, ellos mediante la parabólica veían los anuncios y fijaros hasta qué importancia tiene lo que es la televisión, que esos niños lo único que les importaba de España o lo que querían ver era McDonald's. Entonces, nada, por fin consiguieron el sueño de ir a McDonald's. Eso quiere decir que básicamente todo lo que son las variables de gustos del consumidor, preferencias, relaciones financieras, etcétera, están convergiendo todas a ser prácticamente lo mismo. Es verdad que nos estamos cargando un poco la cultura de todos los países, porque a fin de cuentas en todos los países es exactamente lo mismo, pero el mundo o la evolución es así, ¿vale? La globalización también es famosa por todos los antiglobalización, que cada vez que se reúnen lo que son los jefes de estados de diferentes países siempre intentan pues boicotear las cumbres, etc. Normalmente acuden bastante a lo que es la violencia, pues entonces cada vez que se reúne pues el presidente de Estados Unidos con los de diferentes países, etcétera, ya tienen el lío, ¿vale? Bueno, pues básicamente eso es lo que viene a ser, digamos, lo que es la globalización, ¿vale? En Europa, ¿qué ha pasado? Pues mirad, en Europa ha pasado lo siguiente. Primero, la caída de los países comunistas, que desaparecieron prácticamente todos, ¿vale? Entonces, claro, ¿quién derribó el muro de Berlín? Ahora que se cumple 20 años del fin del muro de Berlín. ¿Quién lo derribó? ¿Periodista? Caliente.
¿Qué fue lo que destrozó a la Alemania democrática? Las ideas, Reagan. Pues lo que destrozó a la República Democrática de Alemania fue la televisión. Hasta el punto de que la gente de la Alemania del Este veía lo que era la televisión de la Alemania de Occidente, y entonces, claro, llega un momento que la gente no se puede resistir. Si tú estás viendo todos los días programas de televisión, ves que tus vecinos de 2 calles más para allá están yendo con BMW, se van a Mallorca de vacaciones, disfrutan de libertad, etcétera, etcétera, pues claro, llega un momento en que la gente no aguantó más esa situación, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque la comunicación cada día es más global. La gente llegaba a su casa, veía la televisión, y eso fue un gran impedimento. Es decir, todas las dictaduras que intentan que no entre información desde fuera. ¿Por qué todo en medio mundo está prohibido Internet? En China, en Irán, en todos estos sitios, porque es un medio de comunicación donde puedes acceder a muchísima información, y por hoy es prácticamente imposible cerrar las fronteras. Entonces, por eso la Generalitat no quería que entrara a TV3 aquí, ¿no? pues también es una cosa que, mira, pues no tiene, yo nunca le he visto mucho sentido, porque dijera, si fuera obligatorio ver la televisión lo entendería, pero una televisión que a fin de cuentas es libre, pues sí, es decir, siempre se intenta limitar la información. Entonces, hombre, no es un caso parecido, porque a fin de cuentas pues, este es un país libre, entonces la TV3, pues la televisión de Cataluña, y bueno, pero bueno, ¿por qué entraríamos ahí en muchas cosas? Pero bueno, no es ese el caso, pero sí que es importante en países, por ejemplo, pues donde hay dictaduras que intentan de todas formas. Por ejemplo, fijaros lo que está pasando con Marruecos, con esta mujer que está haciendo la huelga de hambre en Lanzarote, ¿no? Que entonces nada, ha salido, y como es del centro polisario, si protesta lo meten en la cárcel, en fin, lo habitual, ¿vale? Bueno, pero fijaros, a partir de ahí, ¿qué ocurrió? Pues en Europa ocurrió una cosa, que básicamente nos hemos unido, y entonces hoy por hoy la moneda es única, ¿no? Eso realmente, yo creo que cuando yo era pequeño era impensable. Cuando yo era pequeño, prácticamente, pues bueno, la Europa estaba dividida en 2 partes, lo que era el bloque capitalista y el bloque comunista. Cada país iba por su lado. Yo recuerdo, cuando yo era pequeño, de ir a Andorra, que cuando venías de Andorra, lo de mi generación, digo, porque cuando estas cosas para que se las puede historiar el abuelito, pero cuando salíamos de Andorra era un poco ridículo. Y a veces lo cuento sobre todo a gente, por ejemplo, de Rusia o de Argelia, y se pueden quedar alucinados. Nosotros salíamos de Andorra, y entonces creo que aún sigue estando así. Lo que pasa es que ahora ya no le damos tanta importancia, pero entonces tenías limitado el número de botellas de whisky y el número de paquetes de tabaco que podías comprar. Y entonces yo me acuerdo que mi padre nos cogía a los niños, nos llenaba las chaquetas de paquetes de tabaco, ahí en el río Valira rompíamos los cartones, y entonces era toda una aventura cruzar la frontera, porque te paraba el Guardia Civil, te registraba las maletas, te registraba medio coche para encontrar pues 2 cartones de tabaco y 2 botellas de whisky. No me dice que con el tiempo eso es un poco ridículo, ¿no? Luego te paraban en Ciudad de Urgel, te paraban en Pons, te paraban en 4 o 5 sitios. Es decir, ¿por qué? Porque tenían un miedo enorme a que viniera gente de Francia, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que básicamente, hoy por hoy, pues a mí me sorprende, por ejemplo, cuando vas a Francia, o por ejemplo, cuando vas a Francia, aún tienes la frontera, y aún te paran, y la policía francesa te mira, y la policía española, pero tú cuando vas a Portugal, a mí me sorprende mucho cuando pasas de Ayamonte hacia Portugal, que ya no hay nada. Es decir, tú vas por la autopista y de repente ves Portugal. En Francia aún llegas, en la Junquera aún llegas al límite, está ahí el monumento de la resistencia francesa, te pueden parar, te pueden preguntar dónde vas, etcétera, vas con cuidado, o sea, aún hay alguien. Pero es que en Portugal es que ya no hay nadie, es decir, simplemente es como si